Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión semanal, hoy en el festejo del Día de la Primavera. Bienvenidos a todos, especialmente a las damas que hoy engalanan nuestra reunión. Vamos a hacer el saludo a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de Rotary. Les pido que permanezcamos de pie unos momentos más. Con gran pesar debo informarles del fallecimiento de nuestro apreciado y querido amigo Eduardo Helguera, ocurrido en esta ciudad el pasado día 15 de septiembre a la edad de 82 años. Casado con Elisalex von Butenau, tenía 2 hijos. Ingresó al club el 9 de abril de 2014 en la clasificación Economía Política. Fue su padrino Emilio Dumé. Actualmente era socio veterano activo y socio Paul Harris. Eduardo tenía un Master of Arts in Political Economy, Rampart College, Colorado, Estados Unidos, en 1964. Fue proclamado en un acto público por la Cámara Junior de Buenos Aires uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la República Argentina por sus actividades en el campo empresarial, económico, profesional y académico en diciembre de 1965. Miembro de la Mount Pelerin Society, incorporado en Tokio en 1988. Organizó y administró a título personal, como desde directorios de empresas agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, financieras y bursátiles, inmobiliarias, consignatarias de Hacienda, frigoríficos y comisionistas, en carácter de fundador, gerente, director o asesor. En recuerdo de don Eduardo, les pido unos instantes de recogimiento. Bueno, podemos tomar asiento. Muchas gracias. Nuestro secretario honorario, Guillermo Combal, les va a brindar el informe de secretaría. Guillermo. Buenos días. Tengo el agrado de darles una cordial bienvenida a nuestra reunión de celebración del Día de la Primavera con la presencia de damas e invitados. Preside la reunión nuestro presidente, doctor Jorge Grimpel, quien es acompañado por su esposa Mimi. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, el señor Jorge Tellerman, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre arte y cultura, vector económico y amalgama social. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Asimismo, compartimos la mesa con los expresidentes Adalberto Barbosa y Luis Obsejevich, y los consocios Gabriel Astarloa, Ernesto Orlando, Aldo Vizcaíno, Fernando Romero Carranza, Eduardo Checkman, Juan Carlos Li Rossi, Carlos Grimaldi y José Luis Puricelli. Especialmente invitadas nos acompañan de Adarva la señora Graciela Chetman, vicepresidente a cargo de la presidencia, la señora Alicia Almada de Li Rossi, secretaria de la asociación, la señora Herminda Viegas, esposo de nuestro ex consocio, para mí sigue siendo socio siempre, Siriaco Quiroga. Nos acompañan también la señora Katy Casap, Carmen Ferreira, Teresa Selman, Mónica Llamazares, Beatriz Gear, e invitada Juan Pablo Bigliero por Juan Pablo Maglier, Diego Piñeiro Sorondo, invitado por Nicolás Dubor.
Nos visita hoy la señora Elizabeth Lister, presidenta de Rotary Club de San Francisco, California. Démosle una cordial bienvenida. A la mesa del Comité de Vinculación Interclubes, que preside nuestro querido amigo Gustavo Criscuolo, se encuentran presentes el presidente de Rotary Club de Villa del Parque, Héctor Zubiaguirre, y de Rotary Club de Villa Devoto, Miguel Ángel Campopiano, quien asiste acompañado por su esposa Lucrecia. Avisos parroquiales. Amigos, les informamos que hemos retomado las reuniones bajo formato únicamente presencial a partir del día de hoy. Por este motivo, les recordamos tenga bien confirmar su asistencia al almuerzo en la Secretaría del Club. Nuestro club se adhiere a la campaña nacional de vacunación que se realizará del 1 de octubre al 13 de noviembre para tener protegidos a los más pequeños del sarampión, rubiola, paperas y polio. Informamos también que hemos recibido la invitación del Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública, IGEP, Asociación Civil sin fines de lucro dedicada a estudiar, desarrollar y promover las mejores prácticas de gobernanza en organizaciones empresariales no gubernamentales y públicas. Sabemos que en nuestro club hay varios amigos y socios y graduados del IGEP. Por este motivo les informamos que el próximo 27 de septiembre de 9 a 12:30 horas se realizará la 11ª Convención Anual IGEP 2022 en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Lo que convoca este año a directores de empresas es un diálogo con empresas, mercados, gobiernos, academia y organizaciones. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo debemos cambiar los directores y directoras de empresas para mejorar el país? Se va a debatir con representantes del ámbito académico, del mercado y de diferentes empresas. Están invitados a participar y para más detalles, por favor, comunicarse con la secretaría del club, señorita Carolina. El próximo miércoles 28 de septiembre ocupará la tribuna el arquitecto Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a Rotary Club de Buenos Aires. Clara Mariño presente a nuestro orador Jorge Tellerman. Clara. Nuestro orador de hoy, Jorge Tellerman, es director general del Teatro Colón de Buenos Aires. Ha sido entre el 2015 y marzo de este año, del 22, director del Complejo Teatral Buenos Aires. Fue vicejefe y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la legislatura de esta ciudad. Ha sido embajador en Cuba, director de Información Pública de la OEA y vocero de su secretario general, César Gaviria, y ha sido también secretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina. Es periodista, docente de la UBA y ha participado en la Cátedra de Filosofía Tomás Abraham. Y en su actividad privada, Jorge Tellerman ha sido y es socio de la Sala La Trastienda. Jorge, es un placer escucharte. Muchas gracias, Clarita. Es un gusto verte. Es un placer, un honor para mí estar aquí. Le agradezco, señor presidente, amigas y amigos. He tenido muchísimas oportunidades de interactuar con el Rotary. Para mí es un honor estar aquí por la admiración y reconocimiento que tengo de la extensa trayectoria de la institución y de cada una y cada uno de ustedes, la importancia que tienen como institución en el fortalecimiento de la idea y de la realidad comunitaria, en todo momento y en un momento tan particular como este, que tanta falta nos hace sentirnos parte de una misma comunidad. La labor que ustedes hacen en ese sentido es formidable, entonces es un honor poder estar aquí
y tener la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre la actualidad desde la perspectiva específica de mi actividad. Vivimos tiempos complejos, sin duda, y lo que tengo ganas de comentar hoy con ustedes, antes de entrar a las preguntas que coordinaremos con Clarita, me viene a la mente una frase de ese genial poeta británico-americano T.S. Eliot, que decía: ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos de conversación. Y lo que yo les propongo es eso, un cambio de conversación. Un cambio de conversación frente a una realidad en la que seguramente coincidimos todos en relación a sus aspectos más duros, más amargos, más desesperanzadores, y sin embargo, no sentándome en la silla del ingenuo, sino con la convicción de las cosas que efectivamente podemos lograr. Propongo este cambio de conversación desde la perspectiva de una de las cuestiones esenciales de la conformación individual y colectiva humana, como es el arte y la cultura. El arte y la cultura situados, el arte y la cultura no como reflexión antropológica, sino como práctica específica de las mujeres y los hombres que forman una comunidad. También, porque me parece que eso es un tema esencial, que fortalece el primer aspecto, de cuestión esencial en la conformación humana, es su dimensión económica, conocida pero a veces soslayada. Yo hago una petición de principios que seguramente comparto con muchas y muchos de ustedes, que es la centralidad también como vector de formación de riquezas, de formación de empleo, de generación de condiciones materiales que también tiene la cultura, y la importancia que tiene esta en nuestra sociedad y sobre todo en aquellas a las que miramos con un deseo de parecernos o de ser parte de esa misma comunidad de naciones. Frente a la desesperanza, entonces, propongo que podamos empezar a cambiar de conversaciones y hablar de aquellas cosas que nos pueden generar entusiasmo. Recién comentaba en la mesa, porque quiero nuevamente hablarlos de ejemplos, de ciertas cosas que con una acción está sucediendo en una institución tan amada por todos nosotros como es el Teatro Colón, que tengo transitoriamente el enorme honor de dirigir. Hace pocos días, un mes y pico, iniciamos un programa que está realizándose con un éxito formidable, convocando a los jóvenes de menores de 35 años. Hemos habilitado un programa sub-35 de último momento, donde comunicándonos de manera directa, bajando de la Torre de Marfil de la gran institución del Colón, que me parece que es una de las claves que como sociedad deberíamos repensar y aplicar, conversar con las generaciones más jóvenes desde otra perspectiva. Y hacemos una convocatoria a último momento para que los menores de 35 años vengan al Colón. Tienen que venir a comprar su entrada de último momento, sumamente accesible, y para actividades y producciones propias del Colón, no para que vengan a ver al Colón músicas de otro género, como alguna vez se ha hecho, que en fin, sobre las cuales tengo cierta distancia, sino para ver los productos del Colón. El resultado fue inmediato y formidable. No sé si vieron alguna foto, porque hubo cuenta de ello en los principales medios. Constantemente hay en las redes y también en los diarios y la televisión menciones a eso. Se arma una cola inmediata de miles, cuando digo miles no es una exageración, es un número, ya van cerca de 10.000 chicos que ingresan, ya tenemos una métrica, casi el 80% entra por primera vez al Colón, y entra por primera vez al Colón a escuchar sonatas de Schubert, el ballet Onegin de Pushkin, Tchaikovsky, en el piano Babayan, porque lo comenzamos en el marco del festival Marta Argerich. Se hace sold out todas las funciones con chicos y chicas que vienen y se asombran. Hay que ver esas imágenes en algo que lo traigo a colación porque es la base de lo que intento compartir con ustedes
como idea de amalgama social del arte y la cultura. La reacción de ellos cuando entran en esta institución, que es de las pocas instituciones que quedan en pie, de las cuales podemos sacar pecho y orgullo decir, hemos sido capaces de hacer esto, sino que es una institución no solamente que brilla por las glorias del pasado, sino que en los ojos de esos chicos lo que se ve es el asombro y el interés y el entusiasmo de las cosas que aún somos capaces de hacer. El arte y la cultura, como algunas otras expresiones del genio humano, en la ciencia y en los deportes también, seguramente en los despliegues de los deportes, se presenta de una manera muy clara las potencialidades que se tiene como comunidad. Lo que ven esos chicos, lo que otorgan la producción artística de excelencia, esa que se logra con perseverancia, con estudio, con dedicación, es no solamente el brillo, como el caso del Colón, de las glorias del pasado, sino las fantásticas oportunidades en el porvenir. ¿De qué se trata esas fantásticas oportunidades? En la herramienta que tiene el arte y la cultura de constituir narrativa en una sociedad. Finalmente, el desarrollo o la posibilidad de aprovechar las circunstancias, las oportunidades que una sociedad tiene frente a condiciones nacionales e internacionales, tiene que ver, por experiencia, seguramente, con esa capacidad de aprovechar esas oportunidades con consensos generales. Una de las cosas que permiten los cambios de conversación a través de herramientas como la producción artística y cultural es lograr consensos en relación a una representación del mundo. Esos años que dirigí el Teatro San Martín mencionaba como uno de los objetivos que afortunadamente pudimos cumplir, y aquí también estamos iniciándolo en el Teatro Colón, de ver las posibilidades que durante esas 2 horas en donde se representa el genio de la creación del artista, durante esas 2 horas pudieran maravillarse, emocionarse, reír o llorar, es decir, impactarse, lograr un cambio en la perspectiva de vida de ese espectador, que estuvieron sentados durante 2 horas al lado de alguien que no conocían, que seguramente pertenece a otra condición social, otra condición etaria, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, de distintas opciones políticas, ideológicas, alguien que había votado al PRO, alguien que ha votado el peronismo, alguien que ha votado el radicalismo. Sin embargo, durante 2 horas, frente al hecho artístico, sentían sensaciones e impresiones y fortalecimiento de valores muy similares. Tiene el arte y la cultura una capacidad de permitirnos detenernos en aquellas cuestiones esenciales que forman comunidad y que saltan diferencias como muy pocas otras actividades humanas lo logran. Como herramienta de constituir amalgama social, la cultura tiene esa posibilidad que muy pocas otras actividades humanas tienen, que es constituir comunidad a partir de valores, de representaciones del mundo. Esas cosas que se juegan en los grandes... ¿Por qué es importante la excelencia artística? Porque se juegan esos grandes valores que el genio humano transmite a través del arte. Se logra comunidad a través de esos fantásticos valores que los clásicos o los contemporáneos nos expresan. No es solamente una afección, un sentimiento, una reacción frente a una obra de arte, sino a lo que nos transmite esa obra de arte. No por nada, los momentos de gran florecimiento material y económico de las naciones siempre están acompañados de momentos de florecimiento artístico y cultural. No existe un solo episodio en la historia de la humanidad que esa sociedad que miramos como modelo desde la Grecia clásica, ciertas sociedades asiáticas o contemporáneas, no sean también sociedades que ese desarrollo que admiramos no esté acompañado por un desarrollo y florecimiento de la actividad artística y cultural. Y ese acompañamiento
de florecimiento artístico y cultural está acompañada por una narrativa que logra el arte como ninguna otra. Una narrativa que tiene que ver con somos parte de una misma comunidad y podemos aspirar todos juntos a eso que nos proponemos. Y todas esas narrativas de consenso fueron producidas también con los momentos de florecimiento económicos y materiales, luego de grandes catástrofes. Otra herramienta que también está ahí precisa y clara, de qué manera la herramienta artística, la producción artística y cultural y su representación, no la individual, sino la que se produce y convoca a la comunidad como público, es esa herramienta que además cauteriza. Yo siempre doy el ejemplo, soy un fanático de la ciudad de Edimburgo y de su festival, el Festival de Teatro y de Artes Escénicas, seguramente más importante del mundo. Fue creado en 1947 como una idea peregrina de un grupito de escoceses que dijeron cuál es el aporte que nosotros podemos hacer a Europa que acababa de diezmarse, de perder decenas de millones de almas durante los 6 años de la guerra y durante la locura del nazismo y del fascismo. Ellos conversan con grupos artísticos alemanes y se produce en 1947 como la primera reunión de equipos artísticos de países beligerantes, dando inicio a lo que luego se constituyó por décadas en el encuentro artístico más importante, uno de los más importantes que tiene Europa, a través del arte. Ellos dicen, ¿de qué manera unimos lo que los hombres hemos destrozado durante décadas, pero destrozado de una manera como el siglo XX no había visto, como la historia de la humanidad seguramente no había visto? Lo hacen a través del arte y la cultura. Arte y la cultura que sirve inicialmente, y paso al otro tema, sirve inicialmente como amalgama social, en lo que no se hubiera imaginado una Europa que se había destruido como se destruyó, cómo tan rápido pasa, y no solamente por la ayuda económica, sino por una convicción. Luego de la catástrofe, del enfrentamiento, sobreviene la convicción de la unión. La certeza sobre los consensos, lamentablemente la humanidad en general los logra luego de las catástrofes. Sea cual fuera la dimensión. Nueva llamada, me parece, también a una situación como la nuestra, después de tantos años de desencuentro con resultados que se tienen como los que se tienen, ¿cuánto nos puede ofrecer el inicio de conversaciones entre los distintos, entre los diferentes? De cómo luego de la confrontación y vista las consecuencias que genera la confrontación, algunas tan siniestras como la que acabo de decir, como por ejemplo las guerras, sobreviene la certeza y la iluminación de cuánto mejor es el encuentro al desencuentro, por más obvio que resulte luego el encuentro. ¿Y qué le pasó a cada una de esas situaciones de cambio de confrontación a unión? Cuando nos referimos a esa, desde Pericles hasta la generación del 80, hablamos de eso, de generación, de una generación. Es decir, una generación que por distintos motivos encuentra una narrativa, pero no la inventa, no inventa un relato, encuentra una narrativa fundada en hechos concretos, posibles. Es decir, esto que tenemos en nuestra comunidad podemos desarrollarlo si somos capaces, si somos hábiles, si somos persistentes, si somos unidos, si somos inteligentes, podemos desarrollarlo porque están las circunstancias como para desarrollarlo, y tenemos un futuro, hacia allí vamos. Se constituye una narrativa a partir, no de lo que un líder eventualmente iluminado dice podemos lograr, sino una generación que sabe ponerse de acuerdo aún en sus diferencias. Luego, pasado el tiempo, con una mirada histórica, llamamos a esa época una generación de, desde Pericles nuevamente hasta la generación del 80, o decimos la generación dorada cuando nos referimos a un fenómeno fantástico en los deportes como en el básquet. No decimos la casta, decimos la generación. Quizás otra de las cosas que nos ofrecen esos momentos de creación son el aprendizaje de uno de los desafíos que la dirigencia tiene en cada época, de pasar de ser casta a ser una generación. Pasar de ser algo que está percibido como para afuera de una comunidad, a ser el motor de cambio de una comunidad. Si vemos los ejemplos históricos, internacionales y también nacionales, de esas generaciones, son generaciones que además
lo pudieron hacer impulsando también el desarrollo y el florecimiento de las artes, la cultura, las artes y las ciencias. No hay episodio, no hay ejemplo que los dos desarrollos, los de bienes materiales y de los bienes artísticos y culturales, no haya ido de par y paso. Yo recuerdo, antes de ir terminando con algunas cifras que quiero darle, por qué la importancia también la dimensión económica, en 1988 fui invitado a presenciar las elecciones en Estados Unidos, las que ganó Bush padre. Y entre otras, en un programa, entre otros nos habían preparado a un grupito de argentinos, me acompañaba allí Juan Pablo Lolé, alguna gente que seguramente es amigo de algunos de ustedes, hace 40 y pico de años, y 40 años. Y nos recibe en ese programa un general 5 estrellas, uno de los que inventaron la idea de halcones y palomas, el general Vernon Walters, que no sé si alguno de ustedes lo recuerdan o lo conoció, un personaje imponente, inmenso, grandote, don de lenguas, hablaba 12 idiomas perfectos, sí, con la fluidez en cada uno de ellos. Y éramos un grupo de 3 o 4 personas, 3 o 4 argentinos jóvenes en esa época, jovencitos, y entra con un gesto adusto. Era la semana que se había estrenado en Broadway la ópera Evita. Y entra con gesto adusto, nos dice: usted, los argentinos, así con esto, no aprenden más, nunca van a sacar provecho de ninguna circunstancia. Y digo, tenía fama de malo, de halcón, digo, pero nos invita a una reunión, empieza así como debe ser. Dice, ¿no les da vergüenza? Ahí nos quedamos todos. Digo, se caminaron por la Quinta Avenida, fueron las grandes tiendas, ya ahí no entendíamos cómo derivaba la conversación. Y yo digo, en general más atrevido, yo, sí, general, no sé por qué lo dice. Dice, ¿ustedes vieron el éxito de la ópera Evita? ¿Ustedes vieron, porque había en Bloomingdale's las vidrieras decoradas con vestimentas argentinas, tango, todas firmadas por empresas extranjeras? ¿Vieron la colección de vestimenta? ¿Vieron los lanzamientos de perfumes? ¿Vieron el material fílmico? ¿Vieron todas esas cosas que se hacen con la cultura argentina? Bueno, ninguna de esas está hecha por argentinos. ¿Cuándo ustedes van a entender la importancia que tiene la producción artística? Me dice, miren, nosotros somos los mejores vendedores de lavarropas y automóviles del mundo, mucho más en la época del 80, antes del impulso asiático. Antes de vender lavarropas o autos, nosotros vendemos sueños. ¿Por qué creen que tenemos la industria fílmica de Hollywood? Antes de entrar en las casas con nuestros productos, nosotros entramos con nuestros sueños, con nuestra forma de vida. Ustedes en esa cancha pueden jugar en las grandes ligas. Es una frase que nunca me olvidé. Tenía 20 y pico de años yo. El arte y la cultura es una de las canchas en las que nosotros podemos jugar en las grandes ligas. Y tengo números sobre eso. Ya desde hace varias décadas, las industrias creativas, Jacques Attali tiene varias cosas escritas sobre eso. Mencionaba, por ejemplo, una que recién decíamos. Le ve un futuro muy negro, por ejemplo, a la industria del turismo, a la industria aeronáutica, y le ve un gran futuro a varias de las cuales pareciera que estamos llamados a intervenir con distinta intensidad, pero en carácter bastante protagónico, desde la producción de alimentos, la producción de energía y la producción en las industrias creativas y culturales. Jacques Attali lo pone una de las 3 o 4 industrias que sin duda van a seguir floreciendo por décadas y décadas. Voy a números. Nosotros, y aún definida de manera restricta, porque a esta altura las industrias creativas podrían incluir, por ejemplo, el desarrollo del software, que eso ya es infinito, y ahí estaríamos por las nubes. Aún sacando la industria del software, limitándonos a las industrias creativas tradicionales, la producción de contenidos desde Netflix hasta el cine, los teatros, la música, etcétera, etcétera. Ciertos países, ciertas economías, como la británica, por ejemplo, tienen casi un 7% de su PBI, excluyendo el software en industrias culturales. Uno diría, entonces, ¿qué tenemos nosotros? No. Traigo datos actuales de la Argentina y la ciudad de Buenos Aires en particular. La ciudad de Buenos Aires concentra casi el 40%, es una ciudad
que después de muchos gobiernos se le sigue dando muchísima importancia y recursos económicos al desarrollo de las industrias culturales y creativas, no solamente porque amalgaman la sociedad, porque nos acercan a la idea, somos parte de la misma comunidad, etcétera, etcétera, porque nos hace mejores individual y colectivamente, nadie duda de eso en los últimos 2500 años, sino por la formidable herramienta económica que eso trae aparejado. En el datos del 2019, por supuesto, excluyo los 2 años de pandemia, pues las industrias culturales fueron las más castigadas, pero ya rápidamente están recuperando, así que el 21 ya tenemos cifras muy similares en industrias culturales del 19. La economía creativa a escala mundial representa ya a esta altura 3.1, cifras de las Naciones Unidas, 3.1 del Producto Bruto Mundial. Estamos hablando de cifras que no doy acá hay mucha gente de empresa y economía, así que saben a qué estoy refiriendo, 3.1. La Ciudad de Buenos Aires está bien por arriba de ese promedio, está 6.9. 6.9 de producto, nuevamente excluyo el software, 6.9 de industrias creativas en actividad, en producción económica y 7.2 en empleo. Nosotros tenemos 190.000 puestos, 192.000 para ser más exactos, estoy leyéndolo, 192.000 puestos de trabajo en las industrias creativas. En términos de empleo, eso quiere decir que estamos en la Argentina en 2% del empleo total y en la Ciudad de Buenos Aires 7%. Tenemos más del... Es lógico, es en las grandes ciudades, es en las grandes capitales donde se produce la mayor cantidad y donde tienen asiento las grandes productoras, publicitarias, fílmicas, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de números muy contundentes y nuevamente en áreas en las que nosotros podemos sacar pecho. Son áreas en las que podemos sacar pecho, que ya tenemos un desarrollo y lo más interesante, para ir concluyendo antes de las preguntas, en la que tenemos memoria desde lo cual proponernos estos nuevos horizontes. Es como el caso del Colón. Uno entra al Colón y se fascina y dice, qué grandiosa la generación del 80 construyó esto. Pero inmediatamente le sobreviene otro pensamiento infinitamente más rico y más potente. Es lo maravilloso que podemos nosotros aún hacer. Pensar en las excelencias de lo que hemos sido capaces no debe ser una acción melancólica, el orgullo melancólico de lo que fuimos. Debemos ser capaces de buscarlas, extraerlas y ponerlas en primer nivel para fortalecernos en nuestra convicción de lo que sí hoy somos capaces. Una narrativa inteligente es esa, no que todo tiempo pasado fue mejor, sino que el buen tiempo pasado nos tiene que servir para asirnos de ellos, para hacernos fuertes, es decir, y ahora somos capaces de eso otro. Hoy la sociedad por su cuenta, en la Ciudad de Buenos Aires con mucha ayuda de políticas públicas, en otros lugares con menos ayuda, pero sí con una iniciativa propia fantástica. No hay que olvidarse que la mayoría de estas industrias aquí y en el lugar de origen, en los Estados Unidos, nacieron en pequeños garages. Los grandes monstruos que hoy vemos nacieron en pequeños garages. Google nació en pequeños garages. Steve Jobs nació haciendo sus cosas en su oficinita. Muchos de las actividades que hoy también desarrollan grandes productores de contenidos en Netflix y en Disney Plus, etcétera, etcétera, en todos los grandes cadenas que hoy están llevando contenidos, son pequeños productores argentinos que en algunos casos reciben el aliento de políticas públicas y en otros son su propia iniciativa. En la medida que se fortalezca ese vínculo entre el capital, la inversión y esa capacidad creativa que nosotros seguimos teniendo, sin duda la producción artística y cultural puede ser, como dice el título de esta conversación y como nos proponen grandes genios como Jacques Attali, la posibilidad no solamente de lograr amalgama social con una buena narrativa genuina que necesitamos como sociedad para sentirnos que somos parte todos, que vamos a un mismo lugar, sino también para tener aquellas herramientas de desarrollo económico imprescindibles para que esa decisión y esa vocación pueda llegar a buen puerto. Es decir,
que frente a los momentos duros y amargos como estos, además de todo, siempre hay un buen atajo, un atajo útil, que es cambiar de conversación, pero cambiar a una que sea potente, que sea realista y que sea genuina, como es el desarrollo de las actividades artísticas y culturales aquí en la Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Quería preguntarle, antes de que llegara usted aquí, hablaba con algunos socios que me comentaban que habían visto en el Colón a una joven violinista argentina de 14 años, que creo que ahora viaja a Austria. Me gustaría, que dicen que es un talento extraordinario, me gustaría que usted hablara de ella. Se habla de ella como, obviamente en otro instrumento, pero una figura de proyección como la de Marta Argerich, que recordemos que tenía 8 años cuando sus padres convencieron al presidente en esa época, en esa época presidente, para que se tengan actividades diplomáticas en Europa. Esta chica es formidable, estuvo en el Colón, actuó hace poco, ha recibido, vino de un hogar de clase media sin demasiadas despliegues económicos, todo lo contrario, ha recibido ayuda, su mismo instrumento. El Instituto de Enseñanza Artística del Colón, ELISA, puedo contar una infidencia, estamos haciendo empieza ya el mes que viene una construcción en los subsuelos del Teatro Colón para albergar nuevamente al instituto de formación artística, que hoy está en la Avenida Corrientes, vuelve al Colón con mejoras edilicias, técnicas formidables, va a tener acceso directamente desde la Plaza Vaticano y tiene sigue teniendo unas exigencias de ingreso muy rigurosas, sigue siendo ese lugar donde, más allá de toda condición social, pueden los chicos de todo el país venir a formarse, vinculado, por ejemplo, a otra práctica que hemos reiniciado después de muchos años, que son las audiciones. No sé si han leído últimamente, hemos reiniciado las audiciones libres, se pueden inscribir, por supuesto, luego de pasar ciertos requerimientos técnicos y de excelencia artística. Artistas, no solamente que han tenido trayectoria en el Colón, sino artistas de todo el país se presentan para ser no solamente incluidos en las próximas temporadas, sino para ser acompañados, como en el caso que recién estás comentando, Clara, para ser acompañados en su formación. Nosotros creemos que las políticas públicas y instituciones como el Colón tienen la oportunidad y la obligación de detectar esos talentos y acompañarlos en su crecimiento, su desarrollo y su proyección internacional. Volviendo al poeta Eliot, ¿cómo se cambia de conversación en la Argentina? Con decisión. Yo creo que hay una parte buena que es se sale de los momentos malos y la parte buena que se sale con la parte buena, pero que tiene no así de sencilla, se sale con mucho esfuerzo, se sale con una decisión. Mira, ¿cuántos son? Que todo esto cambia, hay algunos diplomáticos, el embajador puede corregirme, pero Naciones Unidas tiene hoy 210 más o menos países reconocidos como tales, ¿no? 193, alrededor de 200. Pero de esos 200 países reconocidos por Naciones Unidas, ¿cuántos son aquellos que podemos decir son países a los que uno podría aspirar parecerse? 30. Es decir, 7 veces menos. Es la séptima parte de los países. Quiere decir, como primer respuesta es muy difícil ser un país que al que uno aspira a ser. Y esos, como diría esa famosa novela, cada familia todas las familias alegres se parecen entre sí, pero las familias tristes son tristes cada uno a su forma. Uno puede decir, los países pobres se parecen casi todos entre sí y los países ricos son cada uno a su manera, pero toda la manera de los países ricos, los países que desarrollan sociedades mucho más armoniosas, tienen unos denominadores comunes insoslayables: unión, perseverancia, racionalidad y encuentro. No hay ningún país de esos que miramos, que podemos decir nos gustaría parecernos a ellos, que vivan en clima de desunión. Ninguno. Llega un momento donde
la sabiduría, la intuición, la inspiración, dice, miren, más importante que saldar las cuentas del pasado es ver cómo nos ponemos de acuerdo para construir el futuro. Sin esa cosa tan simple de decir y tan compleja de hacer, que es desinteresarse un poco para saldar las cuentas del pasado, de qué día comenzó, cuál es el fixture de la decadencia. Importa menos saber qué día empezó la decadencia a ponernos de acuerdo en el día que comienza la reconstrucción. Todos los países de esos 30, de los 230, cada uno fue feliz a su manera, pero todas comenzaron así, todos diciendo, bueno, nos importa la nueva frontera, nos importa la nueva construcción. Hicimos desastres, muchos de esos países vienen de guerras fratricidas, de crisis económicas terribles, ya no hablo de las catástrofes naturales, y todas dijeron, vamos a postergar, saldar la deuda del pasado para ver cómo construimos el futuro. Creo que así se cambia la conversación, poniendo el futuro por delante. Eso me lo dijo, una de las cosas buenas que me dejó la diplomacia y la política es una relación cálida que tuve con Shimon Peres. Me dijo dos cosas como consejo. Yo era jefe de gobierno cuando lo fui a ver, tuve una reunión con él pocos días antes que fuera presidente. Dijo, hay dos cosas que yo le puedo aconsejar. Dice, una, que tiene que ver con lo que decía antes, una, patenten cosas, patenten. Toda iniciativa, toda ocurrencia, paténtenla. Los países hacen la diferencia en su desarrollo económico, en la cantidad de ideas que pueden vender al mundo. Por tonta que sea, me dijo un término en Nietzsche, por tonta que sea, paténtenlo. Nosotros, la diferencia es, muchos de ustedes lo deben saber, que hay entre la cantidad de cosas que se patenten, ideas, derechos de propiedad que se patenten en países de economía desarrollada y las no desarrolladas, es abismal. Es uno de los índices por los que uno puede mirar. Patenten. Y otra me dice, ¿cuál es la diferencia entre los hombres y los animales? Dice, que pueden pensar, no, ya se sabe que también los animales pueden pensar. Que pueden sentir, no, también se sabe que los animales pueden sentir. Y me empezó a decir así, todas aquellas condiciones que no son humanas, pero no, que en realidad. ¿Se sabe cuál es la única que nos diferencia? Que los seres humanos podemos pensar el futuro. Los animales solamente pueden pensar el pasado, por eso pueden repetir con eficacia aquellas cosas que les permite volar hacia un destino determinado, pero lo hacen porque les viene una memoria del pasado. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales en que podemos pensar el futuro, imaginar el futuro. Dice, y ese es el desafío que ustedes tienen por delante, imaginarse un futuro, no recorrer el pasado. Me parece que son... Jorge, a través de toda su trayectoria usted ha conocido a grandes artistas, actores, músicos, cantantes. Me gustaría que nos contara quiénes de esos artistas por alguna razón le dejó un recuerdo especial, que le ha provocado un asombro especial, un recuerdo especial. Tengo una amistad ahora con Marta Argerich, que debe ser un amor compartido es un amor compartido por millones, porque lo que produce esta mujer después de tantas décadas de vivir fuera, cuando llega a la Argentina, es increíble, la efervescencia. Estuvimos comiendo empanadas hasta altas horas de la madrugada después de sus conciertos. Es una gran contadora de chistes. ¿Y qué es lo que último? Cuando estaba por hacer Bach, la partita número 30 de Bach. Dice, me tengo que ir porque tengo que practicarla. Y se fue a estudiar a los 82 años, la mejor pianista del mundo, 3 horas a su casa antes de dar... ¿No? Mira qué enseñanza. La mejor pianista del mundo, la hizo, de hecho, sin partitura, no lee partituras. Antes del concierto, en el Colón, con entradas vendidas, con su calle pago, el público... Marta Argerich es de esos artistas que se sientan y la gente aplaude antes de... Bueno, se fue a estudiar. 82 años se fue a estudiar. Una pieza que hace... ¿No? ¿Hay otra enseñanza más importante que esa? O sea, alguien de que sabe qué es... ¿Cómo se llega con ese viejo chiste que contaba Piazzolla? O sea, ¿cómo se llega al Carnegie Hall? Le dice un transeúnte a otro
que estaban los dos con instrumentos. Entonces le dice, ¿cómo se llega al Carnegie Hall? Le dice, estudiando 8 horas por día. Pensando en el futuro, ¿qué ideas, qué proyectos hay para el Teatro Colón? Seguir abriéndolo. Estamos realmente, yo lo contaba en la mesa, no me mando la parte, creíamos que era una buena idea, pero nos superó de una manera formidable esta apertura a los jóvenes, y nos maravilla la actitud de los jóvenes. Entrar, no sé si lo vieron los videitos, ¿no? La disciplina con la que entran, el respeto con lo que entran, aplauden, como bromeábamos aquí, aplauden menos entre los movimientos que el público tradicional, porque es un lugar nuevo. Así que esa apertura es fantástica. Viene una gran convocatoria a artistas argentinos renombrados que están en el exterior. Va a ser una temporada la que viene, creo que grandes títulos, un crecimiento de la productividad bastante importante. Vamos a llegar a 15 títulos. Y con mucha participación de artistas nacionales que están afuera, comisionando obra. El compromiso es, además de tensionar lo más virtuosamente posible lo mejor de la tradición con la innovación, va a haber obra argentina comisionada todas las temporadas mientras estemos allí. En ópera ya hemos comisionado, en concierto hemos comisionado, y en ballet. Que los artistas argentinos tengan un espacio como no hay otro en la Argentina, que es el Colón, en donde desarrollen sus actividades. Le hago la última pregunta. ¿Cómo le gustaría que fuera recordada su gestión en el Teatro Colón? Con algo que dije y que un periodista sagaz lo tomó porque lo convirtió en un título, y ojalá siga guiándome el resto de la gestión. El Colón tiene que ser para todos, pero no para todo. Es eso. Jorge Tellerman, muchísimas gracias. Te voy a entregar ahora un libro del centenario. Bueno, agradecemos a Jorge Tellerman por su brillante exposición y sobre todo por guiarnos a otra conversación. Bueno, vamos a proceder a entregarle ahora nuestro libro del centenario como recuerdo de su paso por el club. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a nuestra reunión. A pesar del campanazo, pueden quedarse conversando en las mesas el tiempo que quieran. Muchas gracias a todos por asistir.